Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy anunciando el paro nacional virtual de 48 horas que se llevará a cabo el día de mañana, miércoles 12 de agosto. En cumplimiento de las orientaciones y conclusiones de la Junta Nacional, el Comité Ejecutivo de FECODE convoca a participar en el paro nacional virtual de 48 horas durante los días 12 y 13 de agosto, en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Las motivaciones centrales en este movimiento huelguístico son: no al retorno a las clases presenciales mientras esté amenazada la salud y la vida por la pandemia, no a la alternancia, sí a la desobediencia civil. Derogatoria de la Directiva Ministerial número 11 del 29 de mayo del 2020. La declaratoria de una emergencia educativa que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no esté en riesgo la salud y la vida. Cumplimiento pleno de los acuerdos en favor de la comunidad educativa suscritos entre Gobierno Nacional y FECODE en el año 2019. Exigir al Gobierno Nacional el respeto por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la pertinencia y vigencia del Estado Social de Derecho. La jornada de movilización se desarrollará de la siguiente manera. A las 7:30 de la mañana se realizará un Facebook Live por los canales institucionales de comunicación de la Federación, paro nacional virtual en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Se solicita a las filiales de FECODE hacer el enlace regional para poder interactuar con todo el magisterio y las comunidades del país. A partir de las 10 de la mañana se realizará una caravana de movilización vehicular en las diferentes ciudades del territorio colombiano, guardando las medidas de bioseguridad, máximo 2 ocupantes por vehículo, portando pancartas, banderas, la simbología de FECODE y de los sindicatos filiales y realizando perifoneo pedagógico y reafirmando las razones del paro. Durante la jornada restante del primer día y el 13 de agosto se programarán asambleas virtuales institucionales, municipales, departamentales, con maestros, estudiantes, padres de familia, gobiernos escolares, ruedas de prensa, enlaces con cadenas radiales, Facebook Live regionales, proyección de videos cortos, diálogos virtuales con expertos en temas de interés manejados por la comunidad científica, académica y otras iniciativas de carácter local y regional que se puedan orientar. El estado de alerta del magisterio continúa como respuesta a las políticas impopulares en educación y el apuntalamiento del estado dictatorial, reflejando en la subvaloración de la vida, la vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos, el favorecimiento del sector empresarial y financiero. En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con FECODE, comprometidos en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. Esto lo firma el Comité Ejecutivo de FECODE en cabeza de su presidente Nelson Alarcón y Luis Edgardo Salazar, secretario general. A propósito de este tema, escuchemos a continuación los argumentos que brinda el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, para continuar con estas jornadas de desobediencia civil. Primero, felicitar a nuestros maestros y maestras en Antioquia por este paro de 24 horas el pasado 6 de agosto, el cual nosotros respaldamos y apoyamos unánimemente desde el Comité Ejecutivo y por supuesto de la Junta Nacional. Un paro justo, un paro en el cual reclamamos que verdaderamente se generen las condiciones para prestar el servicio médico-asistencial, para el tema de que realmente se otorguen los derechos legítimos que tienen los maestros y maestras en la fiduprevisora. El compañero Carlos mencionaba algo frente a ese tema, la fiduprevisora. ¿Qué pasa allí? Y aquí no hay que darnos miedo de denunciar. Allí lo que pasa es que el señor Jaime Abril es una de las personas más corruptas de la fiduprevisora.
conjuntamente con el señor Arias, que es el gerente de salud de la fiduprevisora. Y hay que decirlo así tajantemente, y tanto así que nosotros hemos denunciado, y usted lo mencionaba, Carlitos, el tema de la firma o de la empresa que contrata o que tiene el contrato de salud y seguridad en el trabajo. Pero una parte, 4 cosas, no todo lo que corresponde y lo que debe ser con el decreto 1655 del 2015, que establece todos unos criterios y una política de lo que es la salud y seguridad en el trabajo y todo lo que se le debe atender a los maestros y maestras. Y ese contrato se lo ganaron irregularmente y nosotros lo denunciamos en la Contraloría. Hay procesos en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría General de la Nación, y nosotros lo advertimos desde tiempo atrás y le dijimos al gobierno nacional, ahí hay trampa, ahí en la firma Geritzín falsificó, adulteró la información financiera para ganarse ese contrato. Y volvimos y se lo ratificamos al gobierno nacional, pero votaron mayoritariamente 3 votos del gobierno contra 2 votos que FECODE tiene allí, que siempre nos imponen esa mayoría, pero dejamos, y hoy está el resultado. Tanto así que el día jueves tuvieron que cancelar el proceso de licitación de los nuevos contratos de la ARL o la salud y seguridad en el trabajo, porque allí denunciamos, allí hubo unos compañeros muy importantes, el compañero Yesid González de la ADE denunció también, nosotros lo hicimos en los escenarios, en el consejo directivo, y tuvieron que cancelar o suspender la convocatoria de la nueva licitación porque pretendían hacer lo mismo. Y seguiremos en este proceso. Nosotros la próxima semana presentaremos un documento detallado de todas las irregularidades de la contratación en la fiduciaria. Y ese es uno de los motivos por los cuales convocamos el paro nacional de 48 horas, paro nacional virtual de 48 horas para el próximo 12 y 13 de agosto. Pero también ¿para qué? Para exigir una excelente prestación del servicio médico asistencial. Aquí el gobierno nacional no puede negar ese deber constitucional y legal que tiene, que es hacer cumplir los contratos. La ministra, porque es la fideicomitente, y la fiduprevisora, quien es la que tiene que hacer cumplir, porque es la que administra los recursos de la fiduprevisora, pero también los prestadores. Tienen una responsabilidad grande los prestadores y tienen que hacer y tienen que cumplir cada uno de los puntos y el contrato que está establecido y que firmó conjuntamente. Aquí no puede seguir dilatando todos los procesos, los procedimientos quirúrgicos, la entrega de medicamentos, no puede seguir dilatando la entrega de las citas con especialistas, etcétera, etcétera. Aquí tienen que cumplir a cabalidad. Lo segundo que nosotros planteamos en la Junta Nacional, un análisis de la jornada del 3 de agosto, y a lo cual reconocemos como siempre a DIDA al frente de las actividades, realizándolas y llevándolas a cabalidad en el 100%. Y fue una actividad muy importante. Todos los maestros y maestras acataron la Jornada Nacional de Protesta del día 3 de agosto, y donde iniciamos todo el proceso, protocolizamos, llamémoslo así, la desobediencia civil. Y ese es otro de los objetivos. A raíz de ese análisis que hicimos, porque desarrollamos la actividad, iniciamos con un Facebook Live de 7:30, 8:30, donde en vivo y en directo estuvieron conectados más de 15,000 personas por Facebook y por YouTube, que es muy importante. Nunca antes habíamos tenido esa asistencia en ninguna parte de la historia de tantos compañeros, pero eso es que esa es la credibilidad que hoy tiene nuestra federación, es la credibilidad que tienen nuestros sindicatos filiales, es la credibilidad que tienen nuestros maestros y maestras de Colombia. Por eso nosotros desarrollamos esa actividad y posteriormente actividades, asambleas con padres de familia, con estudiantes, etcétera. Una actividad exitosa. Pero también aquí para decirle primero la vida y la salud. Y por eso nosotros le decimos no a la alternancia, no a la presencialidad, sí a la desobediencia civil. ¿Y en qué consiste la desobediencia civil? Las entidades territoriales que lleguen a convocar presencialidad o alternancia, no vamos a ir. No van a ir los maestros y maestras de Colombia. ¿Hasta qué parte o hasta qué punto? Hasta que estén las condiciones.
Es que hoy, compañeras y compañeros, no están las condiciones. Hoy cada día se está acentuando mucho más el tema del contagio. O miremos lo que acaba de pasar en Israel, o lo que pasó en Australia, o lo que pasó en Canadá hace varios días. Reabrieron, hicieron la apertura de las escuelas para los niños de grados inferiores en el preescolar, la básica y la media. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente al otro día hubo cientos de jóvenes y niños con el COVID-19. Hoy el gobierno no da las garantías para proteger la vida de los jóvenes y los niños, ni de los padres de familia, ni mucho menos de los docentes, ni de los directivos docentes. A lo cual por eso nosotros le decimos no a la alternancia, no a la presencialidad. Y si convocan, pues no vamos a ir. En eso consiste la desobediencia civil. No ir a las instituciones educativas, pero sí vamos a continuar el trabajo desde casa, desde las casas. Y a lo cual felicitamos hoy a los maestros y maestras, tanto de Antioquia como del territorio colombiano. ¿Por qué? Porque están colocando más de su parte. Se les ha triplicado por la irresponsabilidad del gobierno nacional. A los maestros y maestras se les ha triplicado su trabajo laboral. Hoy ha sobrepasado su jornada laboral, y a lo cual nosotros le planteamos al gobierno que verdaderamente nos sentemos a discutir y poder establecer unos criterios de la jornada laboral de los maestros y maestras. Hoy muchos compañeros, o la inmensa, o prácticamente todos, están laborando 10, 12, 14 horas, hasta 15 horas diarias. Y hoy no reconoce absolutamente nada el gobierno. Hoy nuestros docentes están comprando paquetes de internet, paquetes de WhatsApp, comprando y elaborando y sacando los materiales didácticos, comprando inclusive cartillas, elaborando folletos, sacando las fotocopias para enviarle los talleres a los jóvenes y a los niños. Y hoy el Estado colombiano no cumple ni da los recursos para los maestros y maestras para poder elaborarlos como tal. Entonces aquí le estamos diciendo al gobierno nacional: no vamos a ir a las instituciones educativas hasta que prácticamente no haya una vacuna. Y se habla de que hay que irnos preparando, sí, pero vamos a regresar cuando estén las condiciones, cuando no se coloque en riesgo la vida de un joven o un niño, cuando no se coloque en riesgo mínimamente la vida de nuestros padres de familia y de los docentes y directivos docentes. Porque es que aquí el gobierno nacional no se está haciendo responsable. Bueno, creo que ahorita ingresa el jurídico y dará los puntos de vista, valga la redundancia, jurídicos frente al tema y las implicaciones. Pero ahí prácticamente en el texto general, el gobierno nacional, ¿qué hizo? Trasladar la responsabilidad: padres de familia, estudiantes, entidades territoriales, y la mayor responsabilidad que le trasladó fue a los directivos docentes y a los docentes. ¿Y por qué a nosotros? ¿O por qué a los docentes y directivos docentes? Porque les hace responsables de elaborar los protocolos, de vigilar que se cumplan a cabalidad, y a la vez la responsabilidad disciplinaria, penal y administrativa. ¿Y eso qué significa? Que si algo le sucede a un joven o a un niño, el responsable directo va a ser el rector y el docente, a lo cual nosotros rechazamos tajantemente. ¿Por qué? Porque hoy constitucionalmente quien tiene esa responsabilidad legal y jurídica disciplinaria es el Estado. La Constitución Política Nacional habla y dice que cuando hay una pandemia o una epidemia, el responsable directo y quien tiene que mitigar todos los riesgos y tiene que generar todos los espacios, los protocolos, todos los escenarios para proteger la vida de todas y todos es el Estado. ¿Y hoy qué hizo el Estado? Trasladó la responsabilidad, bajó los lineamientos, bajó unos protocolos generales, porque no están los protocolos específicamente bajo el criterio de 12 anexos, y trasladó la responsabilidad a las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, secretarios de educación, y ellos trasladaron la responsabilidad a los docentes y directivos docentes. Entonces el Estado se lavó las manos, como se dice o como lo decimos, o como siempre lo hace, más que decir. Pero aquí también le trasladaron la responsabilidad a quienes. Si ustedes miran, y no estoy en la página 29, numeral C, ahí habla de la elaboración. Dice: los padres, las familias en lo posible elaborarán los tapabocas
teniendo en cuenta los lineamientos y criterios del Ministerio de Salud y el tema del Instituto de Salud y bueno, todos los protocolos que hay. Oiga, eso es inconcebible que hoy el gobierno nacional establezca ese criterio que los responsables son los padres de familia. Pero adicionalmente le coloco otro condicionamiento, que el niño o el joven tiene que firmar que por voluntad propia y que él se hace responsable si regresa o le pase algo a la institución educativa. Y ahí está también en esas 60 páginas. Imagínense un niño que hoy hasta ahora está en su etapa de aprestamiento, en la etapa de su desarrollo, habilidad psicomotor, psicomotriz, y entonces un niño de 5 años firmando que es responsable de lo que suceda o lo que le pase. Por Dios, ¿hasta dónde llega tal descaro del gobierno nacional? Entonces, por eso nosotros decimos no a la alternancia. Mire, hoy estamos en una época más crítica. Aquí no es el afán, ¿qué más quisiéramos nosotros de regresar a las instituciones educativas? De llegar allí, de tener los escenarios, de poder compartir, de poder interactuar, de contar sus experiencias, sus anécdotas, de escuchar sus tristezas, sus alegrías, pedirle el consejo al joven y al niño, o viceversa entre los docentes o entre los jóvenes y los niños, compartir cada una de sus cosas. La escuela no reemplaza absolutamente ningún otro escenario y que es necesario, sí, pero hoy no, porque es que está primero la vida y la salud. Y eso es lo que está haciendo FECODE, defender la vida y la salud de todas y todos. Y por eso hemos convocado también el paro nacional, pero también por el tema de que cumplimiento de los acuerdos. Oye, el gobierno nacional, que sí es cierto, más de 300 reuniones, sí, así como le ha dicho la señora ministra por los medios de comunicación, 300 reuniones, programe por favor 900 y nosotros nos distribuimos y asistimos para que cumpla el otro 75%. Hoy solamente han implementado el 25% de los acuerdos. Y si no nos atienden en este paro de 48 horas, en el marco del paro de 48 horas, bueno, compañeras y compañeros, tomaremos otras decisiones más duras y que desarrollaremos, eso sí, protegiendo primero la vida y la salud de nuestros maestros y maestras de Colombia. Porque hoy tampoco están las condiciones para salir en masa a las calles y llenarlo como siempre, nuestras plazas, nuestros parques, los sitios de concentración. Pero tendremos que desarrollar otras actividades, porque hoy no nos vamos a dejar amilanar del gobierno nacional, hoy no nos vamos a dejar atemorizar de la pandemia, porque aquí el gobierno no puede seguir en ese escenario que va de atropellar los derechos de los maestros y maestras. Aquí necesitamos el tema de la reforma constitucional al sistema general de participación. Aquí necesitamos el tema del estatuto de la profesión docente. Aquí necesitamos el tema de la convocatoria de los ascensos y reubicaciones de los maestros y maestras que lo rige el 1278, que hoy el gobierno nacional pretende el gobierno nacional congelar el escalafón docente. Pero también aquí tenemos que avanzar y la exigencia. Ya inició y arrancó el proceso de la convocatoria de los cursos de la tercera cohorte. Ya se quitó de la página para hacer los ajustes que corresponden. Posteriormente ese decreto de convocatoria va al Ministerio de Hacienda, luego a la Presidencia de la República, luego regresa, luego se convoca a las universidades, se abre el proceso de licitación para que las universidades presenten sus propuestas para iniciar las que queden ya, entonces inicia el proceso de la condonación por parte de los maestros de los 8,000, la condonación del 70% ante el ICETEX. Después de eso, si no se completan los 8,000, se abre una segunda convocatoria en orden descendente de los que van ahí en el listado de elegibles de los posibles candidatos adicionales para completar los 8,000. Se cierra, se inscribe y se hace el proceso, se hace la condonación, posteriormente se inscriben en las universidades establecidas y después se inicia el curso hasta la expedición de la certificación. Eso es un proceso que dura entre 9 y 10 meses. Inició en el mes de julio, proceso que dura 9 a 10 meses hasta su culminación, 9 o 10 meses hasta su culminación. O sea, quiere decir que las primeras semanas, la segunda semana del mes de junio estaría expidiendo la certificación a la universidad para que el maestro o la maestra pueda ascender o pueda reubicarse
en el escalafón docente. Pero también necesitamos aquí acelerar los tiempos y el proceso de negociación y concertación del Estatuto Único de la Profesión Docente, como lo hemos planteado al Gobierno Nacional, que hoy no quiere entrar, no quiere negociar. Hoy el gobierno está en una situación de evadir el tema de la negociación e implementación, mejor, de la implementación de los acuerdos pactados y firmados. Por eso el tema de la movilización. Y la movilización, claro, es virtual y tiene sus efectos y tiene sus connotaciones. Y también es importante porque hoy en medio de esta pandemia tenemos que ser responsables. No vamos a sacar y a sacrificar a los compañeros y compañeras. Mal haría uno hacerlo. Pero a uno también le quedaría fácil, pero uno no puede ser irresponsable. Aquí tenemos que proteger la vida de todas y todos. Por eso, felicitarlos por el paro de 24 horas del pasado 6 de agosto. Felicitar a todos por la actividad del 3 de agosto y vamos a colocar todos los escenarios del paro de 48 horas para el próximo 12 y 13 de agosto, defendiendo la vida y la salud por encima de cualquier otra cosa, diciéndole no a la alternancia, no a la presencialidad, exigiendo la prestación del servicio médico asistencial en condiciones dignas, exigiéndole a la fiduprevisora que cumpla cabalidad con el otorgamiento de las prestaciones y pensiones de los maestros y maestras y exigiéndole al gobierno nacional también el tema de ¿qué? El tema del cumplimiento de los acuerdos, pero también algo importante acá, la renta básica. Hoy se requiere y se necesita el tema de la renta básica. Nosotros respaldamos y apoyamos esta propuesta de renta básica que le llegue a 9 millones de familias por los primeros 3 meses, un salario mínimo y los 2 meses siguientes medio salario mínimo, para así mitigar el tema de la pandemia y que se puedan quedar en la casa cumpliendo una verdadera cuarentena para poder contrarrestar la pandemia que hoy vivimos y que está muy bien. Pero también aquí nos unimos a la exigencia de la matrícula cero para los jóvenes y niños de las universidades públicas del país. De las 33 universidades públicas que hay o que hoy existen y que a la vez se requiere y se necesita 660.000 millones de pesos. ¿Que el gobierno los tiene? Claro que sí. El gobierno tiene la plata, claro que sí. Lo que pasa es que el gobierno le duele, le adolece darle a los jóvenes y a los niños de nuestro país. Los recursos están. Ahí hay reservas en el Banco de la República, hay reservas en la banca internacional y perfectamente puede sacar esos 660.000 millones de pesos que se requieren para beneficiar a más de 600.000 jóvenes y niños de nuestro país. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo
448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y sin duda el panorama laboral ha cambiado mucho en nuestro país a raíz de la pandemia. Por eso escuchemos a continuación el análisis que hace el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela. El país viene registrando desde hace ya bastante tiempo, toda esta última década prácticamente, uno de los peores índices de desempleo en todo el contexto de América Latina. Ese es un elemento que es absolutamente claro. De igual manera, en estos últimos 3 años y fundamentalmente en este periodo de César Duque, de Iván Duque, indiscutiblemente también viene presentando un crecimiento permanente del desempleo, con índices que pasaron de 1 dígito a 2 dígitos, se han sostenido en esos 2 dígitos y ya estábamos en niveles superiores al 12% cuando aparece la crisis generada por el COVID-19, que dispara el desempleo a niveles del 20% en la generalidad y muy superior y casi hasta el 25% en las 13 principales ciudades. Pero indiscutiblemente es interesante mencionarlo, el de antes y en la crisis, porque ha sido constante, absolutamente constante, esta situación en el país de que cómo ha venido creciendo el desempleo a pesar de las cifras alentadoras que el gobierno vive planteando en términos de que esta es una economía que va bien, que esta es una economía que está creciendo mejor que las economías del continente, pero que inexplicablemente sigue manteniendo. Esa es una contradicción que entonces no tiene ninguna relación positiva si fuese cierto el crecimiento con sus impactos en la reducción del empleo. Y tiene una significación que aparece, porque es que aparece en el plan de desarrollo que aprobó este gobierno, en donde el gobierno tiene como meta un crecimiento mayor de las importaciones a las exportaciones, pero en donde además renglones fundamentales de la economía indiscutiblemente vienen cediendo aceleradamente frente a la desprotección del Estado y frente a la competencia con los mercados sobre la base, repito, pues que el gobierno ha decidido aspirar a tener un mayor crecimiento en las importaciones que las exportaciones. De tal manera que el primer asunto que debe quedar claro para quienes están conectados y están trabajando aquí con nosotros es que el desempleo, el alto desempleo en Colombia no es un efecto directo del COVID-19, sino que simplemente el COVID-19 lo incrementa, como lo ha incrementado en todo el mundo, pero el país ya venía con una crisis muy grave de desempleo por efecto de la política económica que se viene aplicando. Escuchemos también a continuación al economista y director de ese trabajo, Mario Valencia, quien a su vez también hace un análisis sobre la situación laboral de nuestro país, cómo estamos en materia de desempleo y salario mínimo. Escuchemos. La situación antes de la emergencia sanitaria, a propósito, pues que se están cumpliendo también 2 años del gobierno de Duque, ya en materia laboral era muy preocupante. De hecho, de las cosas en las que el gobierno definitivamente no podría sacar pecho en el balance económico es en el deterioro del mercado laboral que se venía presentando. Una situación además que es bastante atípica, que se presenta en la economía, y es la razón por la cual incluso el ministro de Hacienda de Colombia decía que no sabía por qué estaba aumentando el desempleo, porque está creciendo la economía. De hecho, para 2019 la economía crecía alrededor del 3,3%, cuando en la región crecía al 0,8%. Y al mismo tiempo que crece la economía, se destruye fuerza de trabajo y aumenta el desempleo. Entonces,
pues eso merita, por supuesto, merita una explicación de tratar de demostrar en dónde entonces es que está creciendo la economía en el caso colombiano, para mostrar que no tenemos una economía sólida, que la economía no estaba funcionando adecuadamente. Crece la economía, pero destruye empleos, destruye ocupación y aumenta la tasa de desempleo, porque lo que genera el crecimiento de la economía es el mayor consumo de los hogares, y ese consumo de los hogares se financia fundamentalmente de mayores remesas, es decir, de los que sí tienen trabajo, pero tienen trabajo en otros países y mandan a sus hogares en Colombia esos recursos, y del endeudamiento. O sea, aquí pues, no es extraño que el sector financiero sea el que más gane, el que más utilidades genera, el que más crece en la economía, porque la gente era comiendo al debe. Y en eso, pues el deterioro del mercado laboral era evidente, no solamente porque se presentaba simultáneamente dos fenómenos, que era un mayor aumento del desempleo, es decir, más personas salen al mercado laboral pero no encuentran trabajo, pero al mismo tiempo los que ya tenían trabajo estaban perdiendo esos puestos de trabajo. Ustedes recuerdan que al principio se quiso culpar pues a la migración venezolana de esta situación, diciendo que el problema del aumento del desempleo era por la migración venezolana. Y eso, digamos que en términos académicos uno pudiera decir que tenía alguna razón en el sentido del aumento del desempleo. Pero ¿qué explica la destrucción de la ocupación? La destrucción de los que ya estaban ocupados y pierden sus puestos de trabajo no puede ser por la migración venezolana, tenía que ser por los problemas estructurales del aparato productivo colombiano, y se refleja claramente, para responder a su pregunta, Fabio, en que ese problema estructural tiene que ver con que los sectores que más crecen son los que menos ocupación generan. Por ejemplo, el sector financiero solamente ocupa al 0,9% de la fuerza de trabajo del país y es el que más crece. Y por otra parte, sectores como el comercio, que ocupan a 1/5 parte de la ocupación total del país, pero que tienen los salarios promedios más bajos de la economía. O sea que aquí creamos puestos de trabajo o en sectores que no son capaces de absorber fuerza de trabajo, o en sectores que pagan muy bajito, y por eso la informalidad es tan alta. Ahora, ¿qué pasa después de la pandemia? Y con esto termino. Con esta situación llegamos a la emergencia sanitaria, pero en medio de la pandemia ocurre otro fenómeno que es importante tener en cuenta. Primero, en abril aumenta la tasa de desempleo, la más alta en abril en todos los países de la OCDE. En el promedio de países de la OCDE, Colombia presenta la tasa de desempleo más alta y pierde casi 1/4 parte de la fuerza de trabajo total. Segundo, en mayo disminuyen los inactivos y en alrededor de 1.300.000 personas, y aumenta la ocupación. Y en junio, además de aumentar también la ocupación, disminuye la tasa de desempleo. ¿Y qué pasa paralelamente con esto? Que aumentan los contagios. En abril se presenta una tasa de desempleo y un confinamiento estricto en la que la gente está resguardada en sus casas. Como no hay ingresos para la población, en mayo la gente tiene que salir a buscar trabajo, y en junio, cuando salen más personas a buscar trabajo, se contagia. Así que realmente el manejo de esta situación ha sido lamentable, ha sido completamente equivocado, y no se tuvo en cuenta lo que se había propuesto en términos de una renta básica de emergencia, que era completamente necesaria tenerla en estos momentos. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia.
Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.